Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, jueves 24 de octubre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con los titulares de hoy, jueves 24 de octubre, en menos de un minuto. Primero, el paro de ayer fue pacífico y poco disruptivo para alivio del gobierno, pero se está anunciando otro de 3 días en la semana del foro de APEC en Lima. Segunda, la Cámara de Comercio de Lima ha estimado que los 3 paros de octubre generaron 1.365 millones de soles en pérdidas. Tercera, el gobierno aprobó un decreto supremo que obliga a los hospedajes y arrendadores a pedirle documentos migratorios a quienes se hospedan o alquilan viviendas, supuestamente para luchar contra la inseguridad. Cuarto, el Poder Judicial elige hoy a su representante en el Jurado Nacional de Elecciones, que será quien presida esta institución en el siguiente proceso electoral en reemplazo de Jorge Salas Arenas. Y quinta, la revista The Intercept ha publicado un artículo en el que considera a Dina Boluarte como la presidenta más impopular del mundo. Ahora sí, vamos con el análisis de las noticias. Esta es la primera. Ayer se realizó el paro convocado originalmente por los transportistas en protesta por las extorsiones y el sicariato. Se condujo de manera generalmente pacífica, aunque hubo, según la policía, unas 26 personas detenidas a nivel nacional por causar disturbios. También se reportaron algunos incidentes aislados de buses a los que algunos manifestantes les lanzaron piedras por no plegarse al paro. El primer ministro Gustavo Adrianzén señaló, sin embargo, que más del 98% de las movilizaciones fueron pacíficas y felicitó la, entre comillas, conducta cívica de los manifestantes, según la calificó. El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, declaró que, abro comillas, hasta las 5 de la tarde tuvimos un nivel de transportes al 90%, tanto el transporte convencional como el urbano, cierro comillas. Dijo que si bien en la mañana las empresas estuvieron tanteando cuáles serían pues los efectos del paro, después se fueron normalizando las cosas en el sector privado hacia el mediodía. Por la noche, los manifestantes se congregaron en la Plaza San Martín con presencia visible de varios representantes de estudiantes de distintas universidades. Veo que al referirse a la cantidad de manifestantes, algunos medios hablan de cientos, otros hablan de miles, pero ninguno que yo haya visto habla de decenas de miles. Ni en la Plaza San Martín, ni antes cuando marcharon por la avenida Bancay hacia el Congreso. En las redes sociales sí se vio bastante apoyo a la marcha. Algunos músicos populares, por ejemplo, como el cantante Chechito y el grupo Aguamarina, sacaron comunicados solidarizándose con quienes protestaban. Pero en general, como les digo, la disrupción generada por el paro fue limitada. Esto sin duda debe, por un lado, haberle causado alivio al gobierno, pero por otro veo que algunos sectores están convocando ya no a una segunda jornada de paro que supuestamente iba a ocurrir hoy, sino a una protesta de 3 días durante la semana del foro de APEC en Lima. Ya se verá si tienen tracción o no en este siguiente pedido. Siempre es bueno recordar que en el Perú se ha generado de un tiempo a esta parte bastante apatía política que hace que la gente no quiera salir a protestar porque quizá lo encuentra inútil o porque está más preocupada por sus ingresos del día. Pero sería erróneo asumir desde mi óptica que eso significa que la gente no está tan molesta con el tema de la inseguridad, porque las encuestas muestran claramente que lo está. Eso podría no manifestarse en protestas en las calles, pero muy probablemente se manifestará en la elección que viene. Segunda noticia. Mirando el paro de los transportistas desde el punto de vista de su impacto en la economía, la Cámara de Comercio de Lima calculó que los 3 días de paralización que se han concretado en octubre le han costado al país alrededor de 1.365 millones de soles. La Cámara estima que los sectores más afectados son comercio y servicios, especialmente las ventas minoristas, los servicios financieros, el sector transporte y los restaurantes. Por cada día de paralización, la Cámara de Comercio de Lima calcula que las ventas se habrían visto afectadas en alrededor de 455 millones de soles, debido a que se han realizado ya 3 paros, el 9, el 16 y el 23 de octubre. Las pérdidas sumadas, digamos, superarían, como les digo, los 1.300 millones de soles. Entiendo que los reclamos, o entendiendo la Cámara, mejor dicho, que los reclamos de sobre la inseguridad están justificados. Ellos mismos han hecho un paper sobre este tema.
Sugiere la institución que el gobierno tome medidas para equipar adecuadamente a la policía, que se reincorpore agentes de inteligencia y de investigación con mucha experiencia que están actualmente en condición de retiro, entre otras medidas. Asimismo, sugiere la Cámara que se tome control de las 120 zonas vulnerables que se encuentran identificadas mediante acciones entre la policía, las Fuerzas Armadas y la articulación de sus respectivas oficinas de inteligencia mediante un sistema integrado dedicado a la lucha contra la inseguridad. Si bien la disrupción de cada paro puede ser limitada, como les decía, la frecuencia de los paros, por ejemplo 3 en octubre, sí genera una afectación relevante para el sector empresarial y para la economía peruana. Lo que tienen que hacer los gremios empresariales, en este caso, yo diría, es, como creo que hace bien la Cámara de Comercio de Lima, entender dónde está la responsabilidad en lo que está pasando, porque pensar que la culpa la tienen los protestantes mismos, es decir, las víctimas de la delincuencia, o los, entre comillas, agentes politizados que ven entre ellos, libera de responsabilidad al gobierno en cuanto al control del desborde de la criminalidad y convalida que éste siga recurriendo pues solo a medidas efectistas y de dudosa constitucionalidad, como la que les voy a contar a continuación. Tercera noticia. Un día después de que la presidenta Dina Boluarte tuviese pues un arranque de populismo penal con respecto a los migrantes venezolanos, el Ejecutivo publicó un decreto supremo que obliga a los hospedajes y a los arrendadores a pedir documentos de identidad o pasaporte a las personas extranjeras que busquen hospedarse o alquilar inmuebles en el Perú. El decreto especifica que los hospedajes y arrendadores deberán solicitar tales documentos para acreditar la situación migratoria regular de los extranjeros en el país y luego tendrán que enviarles información a la Superintendencia Nacional de Migraciones. Quienes no cumplan con estos requerimientos tendrán que pagar una multa de hasta 2 unidades impositivas tributarias, equivalente a 10.300 soles. El decreto señala que su objetivo es, abro comillas, reforzar la seguridad pública y migratoria y fomentar una migración ordenada, segura y regular, cierro comillas. Esta medida se inserta pues dentro de una narrativa política que está impulsando el gobierno de presentar a los migrantes venezolanos como los causantes de lo que está pasando en el país con la criminalidad. Y ciertamente uno ve en las noticias crímenes cometidos por migrantes venezolanos, con lo cual este relato puede resultar creíble para muchas personas. Pero a falta de evidencia transversal que lo respalde, más allá de lo anecdótico, termina siendo un discurso populista, en tanto quiere convertir a los migrantes venezolanos en, entre comillas, el enemigo, y por tanto tiene también un cariz xenofóbico, como les decía ayer. Como suele ocurrir con el populismo, aquí se quiere aparentar que se está haciendo algo contra un supuesto enemigo común, pero es más maquillaje que otra cosa. Lo que va a ocurrir, me temo, con una medida como esta, es que le van a hacer las cosas más difíciles a los migrantes venezolanos honestos, a quienes se empezará pues, a hacerle más complicado conseguir dónde vivir, porque los arrendadores o los hospedajes tendrán ahora un incentivo para no aceptarlos. Siempre hay que recordar, el populismo tiene efectos reales y muy dañinos contra personas distintas a las que supuestamente se quiere castigar. Cuarta noticia, un par de temas del ámbito judicial. Uno muy importante es que la Corte Suprema, el máximo órgano del Poder Judicial, elegirá hoy a su representante en el Jurado Nacional de Elecciones en reemplazo de Jorge Salas Arenas, y la persona que sea designada se convertirá en el nuevo presidente del JNE para los siguientes 4 años. De más está decirle que esta es una decisión trascendental porque impacta en la legitimidad de una institución que, de todas, yo me atrevería a decir, es la que más tiene que percibirse como absolutamente neutral. El periodo de Salas Arenas termina el 21 de noviembre de este año, según recuerda el Comercio. Este diario también apunta al magistrado Roberto Rolando Burneo Bermejo, quien lleva 2 años como juez supremo y tiene maestrías en Derecho de la Empresa y en Gestión Pública, como posible sucesor. La expresidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, también fue voceada, pero aclaró ella en un tuit que no postulará ese cargo y que se concentrará en su rol en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Nunca es ideal, debo decir, a mi juicio, que haya un solo candidato, sobre todo para cargos tan importantes como este. Otra noticia que vale la pena mencionar es que un juez ha anulado la resolución por la cual la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sacó de su cargo a la fiscal Bersabe Revilla, que era la que investigaba a su hermana, la jueza Edma Benavides, y esta fue, como sabemos, una de las razones por las cuales justamente se destituyó a Patricia Benavides. Revilla ha sido reivindicada porque la removieron del cargo aduciendo baja productividad, cosa que nunca se pudo demostrar.
Quinta noticia, la revista estadounidense The Intercept ha publicado un artículo para dar a conocer a sus lectores cuál es la presidenta menos popular del mundo. Y como quizá hayan adivinado, se refiere pues a Dina Boluarte. Dice que con 92% de desaprobación, Boluarte está, abro comillas, probando los límites del desdén, cierro comillas. Es decir, viendo cuán bajo puede caer en aceptación popular un jefe de Estado sin perder el puesto. Agrega que si hay algo que puede unificar a la gran mayoría de peruanos en estos días es que prácticamente nadie quiere a Dina, es lo que dice la revista. Eso puede resultar una curiosidad para quienes leen The Intercept en otras partes del mundo, pero la pregunta de fondo, como les he comentado anteriormente, es bien válida. ¿Cuánto puede aguantar un país cuyos líderes políticos, porque recordemos aquí que no es solo la presidenta, sino también el Congreso y el Poder Judicial, podría sumar uno, tienen aprobaciones pues de un solo dígito? Nos hemos acostumbrado a que los líderes políticos en el Perú tengan aprobaciones bajas en comparación con otros países de la región, por ejemplo, pero estar un poco por debajo de los demás es una cosa, y otra muy distinta es que los poderes del Estado tengan niveles de aprobación de 4 o 5%. Ahí lo que te está diciendo la población es que no reconoce la legitimidad del establishment político. Y cuando eso pasa en un país, lo que se incuba previsiblemente es una candidatura exitosa, potencialmente exitosa, de un político anti-establishment, posiblemente con ideas radicales. Esta, creo yo, es la parte que muchos se niegan a ver. Ni la democracia ni la economía social de mercado pueden sostenerse en un país donde ni siquiera 1 de cada 10 peruanos confía en sus autoridades. Esto es algo sobre lo que debemos reflexionar profundamente porque es una de las razones estructurales por las cuales un candidato radical puede ganar elecciones en nuestro país. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigman Group, y también a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que tanto nos gusta y ir amplificando nuestro impacto. Que tengan un buen día, ya nos escuchamos mañana. Adiós.